Les voy a compartir mi pantalla, que no sé por qué no me deja. Pues tengo mi PowerPoint abierto. Bien, bueno, 2 palabras de las gingivitis inducidas por, o más bien los agrandamientos gingivales, que es el principal efecto, ¿no? que como decía Martín, que producen este tipo de fármacos que nos interesan desde el punto de vista odontológico. Esto lo van a ver más adelante, pero sí lo tenía que titular de alguna manera, ¿tá? Porque hablar de agrandamientos gingivales implica clasificar esos agrandamientos gingivales o ubicarlos en alguna de las partes de la clasificación que usamos hoy, de las que yo siempre le hablo. Entonces son gingivitis inducida por biofilm, ¿tá? O es gingivitis inducida por biofilm, exacerbada por condiciones sistémicas. Según esta clasificación, que la voy a pasar por alto, porque en realidad lo que nosotros queremos, ¿tá? Es hablar directamente de los agrandamientos gingivales. Pero sepan que dentro de esta clasificación de gingivitis tenemos las inducidas por placa y otros factores modificadores, pero son inducidas por placa, por biofilm, ¿tá? Estos factores modificadores tienen que ver con condiciones sistémicas, ¿tá? Factores orales que favorecen la acumulación de biofilm, como por ejemplo los iatrógenos, una restauración mal adaptada, ¿tá? Y después tenemos dentro de este grupo los agrandamientos gingivales inducidos por drogas. Tengan en cuenta esto, ¿tá? Esto es una parte de la clasificación, yo no les traje toda la clasificación. A mí me interesa que ustedes sepan que los agrandamientos gingivales inducidos por medicamentos están dentro de las gingivitis inducidas por placa. ¿Por qué puse drogas en rojo? Porque si bien la clasificación textual habla de drogas, de agrandamientos gingivales inducidos por drogas, nosotros sabemos que la palabra droga, desde el punto de vista farmacológico, lo usamos como para referirnos a las sustancias de abuso, ¿tá? Pero, siguiendo lo textual de la clasificación en su traducción original, lo puse como está. Bueno, los fármacos que van de alguna manera a afectar el tamaño de los tejidos son los antiepilépticos, la ciclosporina, o sea, un inmunorregulador, por ejemplo, para los trasplantes de órganos, los anticonceptivos orales en altas concentraciones, o sea, no las píldoras más modernas, sino más que nada las anteriores, que tenían un poco más de carga hormonal. Y los antagonistas de los canales de calcio, que son los que estamos viendo ahora. ¿Tá? Todos están asociados al biofilm. Bueno, yo les voy a dejar después un artículo, ¿tá? La referencia de un artículo, que habla de esta sigla, DIGO, ¿tá? Que son precisamente las drogas que inducen estas hiperplasias gingivales. Y también se les llama fármacos hiperplasia gingival inductores. Vean la nifedipina, la amlodipina, el diltiazem y el verapamilo que recién Martín les nombró. ¿Tá? Entonces, ¿qué son las hiperplasias gingivales inducidas por los bloqueantes de los canales de calcio? Son un efecto, y por todos los otros fármacos, pero esos son los que vamos a ver hoy. Es un efecto secundario no deseado del tratamiento farmacológico, puede aparecer entre 20 días y 3 meses posterior al comienzo del mismo. Esto es muy individual, el comienzo de la aparición de las hiperplasias. Depende del tiempo de administración y de la dosis, ¿sí?, del fármaco, y de factores irritantes locales, como por ejemplo las prótesis, ¿tá? O restauraciones subgingivales, o sea, aquellas restauraciones que van entran al medio subgingival y de alguna manera también actúan como un factor irritante. Y principalmente la susceptibilidad genética cuenta mucho. No todos los pacientes medicados con bloqueantes de los canales de calcio van a producir el mismo grado de hiperplasia gingival. ¿Tá? Esto es una foto de libro en donde ven las unidades gingivales, ¿sí?
el cuello, la papila, lo que sería la encía insertada, sumamente inflamado, pero no deja de tener una consistencia fibrosa, rosada, ¿tá? Asociada obviamente a un cuadro inflamatorio inducido por placa. ¿Tá? Entonces, ¿cuándo consideramos una hiperplasia gingival inducida por medicamentos? Cuando la unidad gingival tiene un tamaño mayor a la que tendría solo si fuera un cuadro inflamatorio. ¿A ustedes les parece que esto que yo les estoy señalando acá, en sector anteroinferior, más allá de que todavía no vieron pacientes, ¿les parece que esto es solo por inflamación? ¿Por placa? ¿Por biofilm? No, debe haber algo más que... Exactamente, ¿sabés por qué? Porque si esto fuera solo por biofilm, tendría que tener otras características más inflamatorias. ¿tá? Tendría que tener un color más rojo o rojo vinoso por la estasis venosa, ¿tá? Edema, tendría que haber sarro, tendría que haber más acúmulo de placa. Y si bien lo hay, por supuesto, ¿tá? La unidad gingival, que viene a ser la papila, el cuello del diente, la unidad gingival tiene una inflamación mayor a la que sería si fuera solo por placa. Eso es una hiperplasia gingival inducida por medicamento. Esto es un paciente mío de hace muchísimos años, del posgrado, muchísimos años. Era un paciente que consumía fenitoína por epilepsia posterior a un traumatismo craneocefálico, perdón, un traumatismo craneano por un accidente, ¿tá? Por un accidente automovilístico. Ven que acá se combinan dos cuadros, un cuadro inflamatorio, porque no controlaba bien la placa, un paciente que además había quedado con una alteración motora y le costaba muchísimo la movilidad, sobre todo los miembros superiores, no se cepillaba bien, no hacía una correcta remoción del biofilm. Sin embargo, acá la unidad gingival es mucho mayor de lo que sería si fuera solo por placa. Vieron que parecen dos bocas diferentes, ¿no? Un maxilar de un paciente y otro maxilar de otro paciente. Esto es bastante común. Pero estas hiperplasias medicamentosas, acá yo le hice una corrección, una combinación de técnica quirúrgica, pero lamentablemente estos cuadros recidivan, porque si nosotros no cambiamos el medicamento, evidentemente va a recidivar. Esto es un cuadrito que tienen de... ¿cómo es? Es un cuadrito que tienen del Velázquez, ¿sí? Que habla de cómo los bloqueantes de los canales de calcio producen la hiperplasia gingival, el mecanismo, ¿tá? Van a inhibir los canales de calcio, por lo tanto van a alterar. Esa inhibición de los canales de calcio altera los fibroblastos, las metaloproteinasas de la matriz, que las van a ver después, pero lo que hacen es degradar colágeno, se acumula colágeno extracelular y se altera el colágeno tipo 1. Al disminuir la colagenasa, va a aumentar el colágeno. El epitelio del mesénquima se diferencia a fibroblastos, por lo tanto va a aumentar la producción de colágeno. Proliferan los queratocitos, citoquinas y factores de crecimiento aumentados. Y la angiotensina 2, que la vieron la semana pasada con el tema de también cardiovascular, la primera parte, regula la síntesis de colágeno y hay una concentración del fármaco en FGC, que es fluido gingival crevicular. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo este mecanismo de acción que producen los antagonistas de los canales de calcio para que se produzca la hiperplasia gingival? Básicamente es el aumento, la alteración de los fibroblastos, por lo tanto, el mayor formación, o sea, la mayor síntesis de colágeno tipo 1, y al disminuirse la colagenasa, el colágeno no se degrada. Por eso, ¿tá? Tiene esta consistencia fibrosa, rosa pálido, ¿sí? Que no parece inflamatoria. Altera la arquitectura gingival, por lo tanto el paciente va a acumular placa. ¿Por qué? Porque no se puede cepillar bien con esta hiperplasia. Entonces, ¿es una gingivitis inducida por placa? Sí. ¿Hay una acción del fármaco? Por supuesto que sí. ¿El cuadro inflamatorio?
se da por el fármaco, pero se da principalmente por su factor etiológico, que es el biofilm. Entonces, el agrandamiento fibroso, principalmente en la zona anterior, se da en pacientes jóvenes, interfiere en la masticación porque inclusive puede cubrir las caras oclusales y produce desplazamiento dentario. Son muy fibrosos. Y hay que tener en cuenta el tema de lo que les decía hoy, que es la recidiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? No vamos a ir directamente a hacerle una gingivectomía o cualquier otra técnica quirúrgica para cortar el tejido, para resecar el tejido. No, porque si yo no hago un enfoque multidisciplinario, el paciente va a seguir tomando el fármaco y le va a seguir produciendo la hiperplasia. La segunda foto yo se las puse para que ustedes vean a qué punto puede llegar la hiperplasia, pero esa es producida por un anticonvulsivante, no es producida por bloqueantes de los canales de calcio, pero para que ustedes vieran la unidad gingival con hiperplasia, cómo se ve. Entonces, no voy a ir solamente al tratamiento quirúrgico desde el punto de vista odontológico. Sí, obviamente que tengo que hacer un gran trabajo de motivación, de enseñanza de higiene, de detartraje, porque ese paciente necesita apoyo desde el punto de vista del odontólogo, desde el punto de vista de lo que es una terapia básica para poder controlar sus niveles de placa, lo cual va a ayudar a bajar la inflamación. Pero la base medicamentosa va a seguir estando. Entonces, esa alteración de la arquitectura gingival por todo esto de los fibroblastos y el colágeno se va a seguir dando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una interconsulta con el cardiólogo, muy humildemente, a ver si existe la posibilidad de cambiar el medicamento, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los cardiólogos cuando indican la amlodipina, ya le avisan al paciente que va a tener hiperplasia gingival. Pero bueno, siempre está el intento, ¿no? Y el odontólogo periodoncista con lo que les decía hoy, con la enseñanza de higiene, con el detartraje, con el control de la placa. Pero si se pudiera de alguna manera cambiar el medicamento, para nosotros sería muy beneficioso. ¿Que no se puede en todos los casos? Sí, es cierto. Y bueno, ahí nos quedan solamente las maniobras locales y el seguimiento del paciente con mucho cuidado y considerándolo un paciente de riesgo porque, bueno, hay una etiología medicamentosa de base sumada a su cuadro inflamatorio. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Lo van a volver a ver después, más adelante, pero por lo menos para que tengan una idea de qué es una hiperplasia gingival asociada a un fármaco. Muy bien. Ya dejé de compartir y ahora siguen con Martín. Perfecto, Natalia. Siguen con Martín, por favor. ¿Alguna pregunta? Lo hice No, rápido. profe. Gracias. ¿Cómo? No, Perdóname no, que no te escuché. dijo que no, Nati. No hay, Ah, no bueno, tiene No, pregunta. muy bien, gracias. perfecto. Por favor, a ustedes. ¿Se ve bien ahí de vuelta? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con los medicamentos que les comenté hoy al principio. Tenemos a los fármacos que actúan en el sistema nervioso central, que son simpaticolíticos, ¿sí? Se van a unir a los adrenoreceptores, que todavía no los vimos, por eso yo no voy a ahondar en ellos ahora, los voy a nombrar, ¿sí? Pero van a ver que dentro de 2 o 3 clases, cuando veamos sistema nervioso autónomo simpático y entendamos bien el funcionamiento, ¿sí? Vamos a volver a hablar de ellos un poquito más profundo. Tenemos a los alfa bloqueantes, ¿sí? Que es por bloqueo alfa 1, como la doxazosina, ¿sí? La doxazosina es un antihipertensivo de larga duración, ¿sí? Se dice que es un potente antihipertensivo, se utilizan dosis únicas al día y tiene efectos adversos mínimos, por lo que dice la bibliografía. Se utiliza para el tratamiento de la hipertensión o para la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Se une a los receptores alfa 1. Bloquea los alfa 1, por lo tanto, los receptores alfa 1 adrenérgicos, ¿no? Del sistema nervioso simpático. Y como consecuencia, ¿qué va a producir?
vasodilatación periférica y de esa manera reduce la resistencia vascular y la presión arterial. ¿Ah? Martín, Sí, René. ¿por qué no preguntamos por qué pasa eso? Porque ellos ya lo conocen de cuando dimos anestesia local. Es verdad. A ver, para ver, muchachos, si vamos bien con las clases. Estos agentes simpaticolíticos como la doxazosina, en definitiva, ¿qué están evitando? ¿Qué están impidiendo? ¿A quién están bloqueando? ¿Quién se unía a los receptores adrenérgicos? Eso. Ustedes ya vieron, por ejemplo, con los anestésicos locales, alguien que se unía. Es más, no es justamente la doxazosina lo que se utiliza, pero hay formas de acelerar la eliminación rápida del anestésico local del sitio de administración y justamente se usan este tipo de bloqueantes, como el mesilato de fentolamina, que yo no me acuerdo ahora si lo dije en el teórico de anestésicos locales, pero lo digo ahora igual. Lo dijimos, sí. Ahí está. Entonces, sí. ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que hace la doxazosina? ¿Qué proceso fisiológico está bloqueando? En parte, ¿no? Por supuesto. ¿A quién está perjudicando en su acción? ¿Qué neurotransmisor, también llamado en este caso hormona, no puede unirse a todos los receptores porque la doxazosina los ocupa? Esto sí es un bloqueo competitivo. ¿Con quién está compitiendo la doxazosina sobre el receptor alfa-1? Con la adrenalina, puede ser. Muy bien, ahí está Ornella, perfecto. Me costó igual, no me daba cuenta. Bueno, pero ese razonamiento que ustedes van haciendo, lo vamos haciendo despacito, pero llegar a eso ya demuestra que entendiste todo el proceso, ¿sí? Con los otros, con la clonidina capaz que esperamos, Martín, Sí. a que sepan por qué en este caso el receptor alfa-2, los agonistas en el alfa-2 son simpático-líticos. Exacto. Solo Agonista decirles... alfa-1, simpático-mimético. Agonista alfa-2, simpático-lítico. Solo para que entiendan eso. Pero muy bien, muy bien. Seguimos, Martín. Exacto. La clonidina y la metildopa, como les puse ahí, son de acción central. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero van a actuar en los alfa-2, que son receptores presinápticos, ¿sí? Y por eso son parasimpático-líticos, como le decía René. Ajá. Pero quédense tranquilos que en 2 o 3 clases los estamos volviendo a ver. Lo mismo con los bloqueantes del receptor beta. Hoy los traje, acá son muy utilizados. ¿tá? Y como les comentaba, se pueden muchas veces asociar, ¿sí? con los calcio antagonistas, por ejemplo. Y tenemos a los cardioselectivos beta 1, o sea, el receptor adrenérgico beta 1 que está en el corazón, como el atenolol, que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión, de la angina de pecho, de las arritmias. ¿sí? Después tienen el bisoprostol, nebivolol. Después están los no cardioselectivos, que tienen acción beta 1 y beta 2, ¿sí? como el propanolol. Y hay otros que son bloqueantes alfa y beta, como la betalol. También vamos a hablar un poco más de ellos, porque capaz que no se acuerdan bien ustedes
de las acciones frente a la estimulación o al bloqueo de los receptores adrenérgicos, ¿sí? Pero estos son bloqueantes, ¿sí? En este caso, van a ver por todos lados que hay quienes le dicen que está contraindicado el uso de un vasoconstrictor con el anestésico local. En realidad no es que no es una contraindicación absoluta, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando se hace la administración del anestésico local, ¿tá? De hacer, por ejemplo, si es necesario, un correcto test de aspiración para evitar que el anestésico junto con su vasoconstrictor vayan al torrente sanguíneo y pueda, ¿sí?, unirse a algunos de estos receptores. ¿Ah? Pero cuando se administra el anestésico con su correcta técnica, ¿verdad?, infiltrativa, supraperióstica, con un correcto test de aspiración, tienen el vasoconstrictor, recuerdan ustedes que tiene una acción fugaz, ¿sí?, en el sitio de acción. ¿Ah? Muy bien. Otro grupo, ¿sí?, son los antiaginosos. ¿Ah? Solo nombrarles un poquito, algo de cada patología, esto es más de orden de patología, pero para centrarnos un poquito en el tema. La angina de pecho, ustedes saben que está causada por una isquemia del miocardio como consecuencia de un desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno que tiene el corazón. ¿Cuáles son los principales agentes para el tratamiento de los nitrovasodilatadores? Antagonistas de los receptores beta, que son los que le mencioné anteriormente, los antagonistas de calcio, y beta bloqueantes, que bueno, me quedó 2 veces, disculpen, no me di cuenta escrito. La cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias coronarias, que son las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco. ¿Sí? La arteriosclerosis coronaria es un proceso lento de formación de colágeno y acumulación de lípidos y de células inflamatorias. ¿No? Estos 3 procesos provocan el estrechamiento, la estenosis de las arterias coronarias. Nombrarles también la insuficiencia cardíaca, así ahora podemos describir mejor a los medicamentos. Se produce cuando hay un desequilibrio entre la capacidad del corazón para bombear la sangre y la necesidad del organismo. ¿Cómo se puede dar esta insuficiencia? Bueno, el corazón puede fallar debido a un problema propio o porque su capacidad de reacción no alcanza a satisfacer la demanda del organismo. Esto que yo les puse acá, ¿sí?, es del 2018, ¿sí? Es un consenso de expertos de un algoritmo para el tratamiento de la angina de pecho sintomática, ¿sí? Se llama enfoque de diamante, ¿no?, que propone en realidad un enfoque individualizado que tiene en cuenta al paciente, las comorbilidades y el mecanismo subyacente de la enfermedad, lo que les muestra acá cuáles son las asociaciones correctas y cuáles no. ¿No? Se los traje más que nada muy informativo para que sepan y que vean que lo que está con verde son las opciones o las combinaciones más certeras, seguidos con una línea celestes, otras opciones, y las rojas son las que no se pueden combinar. ¿Sí? Bueno, el infarto ustedes ya saben qué es, ¿sí? Infarto es la necrosis o la muerte de las células del organismo, miocardio porque es en el corazón, pero puede haber una necrosis, un infarto de otro órgano en el organismo. ¿Sí? ¿Cómo se produce un infarto? Se estrechan las arterias coronarias, el oxígeno no llega, ¿sí? El miocardio, al no recibir el oxígeno, no puede producir energía para moverse, y mueren las células del tejido que no reciben la sangre. ¿Con qué se cuenta para tratar estas patologías? Bueno, con los nitrovasodilatadores, ¿sí? Son nitratos orgánicos, o algunos de ellos, los que más se utilizan, y estos son profármacos. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la clase pasada con los IECAS, como el enalapril, que también era un profármaco?
¿sí? Eran los que requerían tener un pasaje hepático, ya sea en su efecto de primer paso o luego de su distribución cuando son metabolizados, porque no el 100% del medicamento cumple o pasa por ese efecto de primer paso, para generar o formar un principio biológicamente activo que pueda ejercer su acción, ¿sí? Una vez que se activan, generan óxido nitroso, que a su vez activan a la guaniliciclasa y aumentan las concentraciones del GMP cíclico, que induce a la desfosforilación de la cadena ligera de miosina, la reducción del calcio y la relajación de las células del músculo liso en varios tejidos, ¿sí? Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, es muy rápido en la manera que actúan estos vasodilatadores, estos nitratos orgánicos, ¿sí? Y ahora vamos a ver. Comentarles, ¿sí?, que dentro de los nitrovasodilatadores, ¿sí?, está, por ejemplo, el nitrito de amilo, que en realidad es un líquido volátil, ¿sí?, que se administra por inhalación, pero tiene una actividad terapéutica bastante limitada. Después tienen a los nitratos orgánicos de masa molecular baja o de alta masa molecular. Dentro de los de masa molecular baja está la nitroglicerina, que es la que les estoy presentando ahora, que pueden ser líquidos oleosos y son moderadamente volátiles, ¿sí? Y se utiliza para las crisis o cuando se requiere revertir la situación, ¿sí?, de manera rápida, ¿no? Se puede administrar inclusive por la vía sublingual, por la velocidad que tiene esa vía de administración, ¿no? Y después tienen a los... no sé dónde los puse. Bueno, en algún lado los puse, capaz que me quedó cambiada por no poder compartir el PPT. A los nitratos de masa molecular alta, ¿sí?, que es el dinitrato de isosarbida, o el mononitrato de isosarbida. Estos son sólidos y también se utilizan, ¿sí? Estos medicamentos van a tener efecto vasodilatador selectivo en los vasos coronarios y también pueden llegar a incrementar la función del ventrículo tanto en sístole como en la diástole por un aumento del flujo coronario, ¿sí?, porque son vasodilatadores coronarios. Muy bien. Perdón, óxido, capaz que le dije óxido nitroso, óxido nítrico, disculpen. Hago la aclaración por las dudas. Óxido nítrico, con óxido nitroso lo sedamos. Correcto. Muy bien. Y con respecto a la insuficiencia cardíaca congestiva, es un trastorno que se aborda de la hemodinámica circulatoria y un remodelamiento patológico del corazón y un incremento de la inestabilidad arritmógena. Se define como una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Vamos a hablar de agentes farmacológicos. Tenemos dentro de los inótropos o inotrópicos a la digoxina. ¿Sí? ¿Qué quería decir? ¿Qué es un inotrópico? Era el inotropismo que vimos, ¿no? Hablamos de cronotrópico negativo, inotrópico negativo para los antagonistas de los canales de calcio. A ver si pensamos en la insuficiencia cardíaca. ¿Qué le pasa al corazón? Yo ya les nombré hace unas diapositivas la insuficiencia cardíaca que era. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué necesita? Insuficiencia cardíaca. ¿Qué les dice la palabra? El efecto de la adrenalina sobre el corazón.
Inotropía. A ver, Que no da abasto, o sea, la insuficiencia es que no da abasto, ¿no? muy bien, muy bien. Y la adrenalina lo acelera. La adrenalina lo acelera. Sería inotrópico positivo. Pero ¿qué pasa? La adrenalina necesita energía porque es un cardioestimulante y el corazón no da abasto. En cambio, en este tipo de inotropismo, estos fármacos no gastan energía, son cardiotónicos, ¿sí? Ahora Martín va a hablar de ellos y le va a explicar la diferencia, pero uno piensa enseguida, bueno, le doy adrenalina y aumento porque inotropismo, ¿qué era? Fuerza, ¿verdad? Y crono, como le decía Martín, es frecuencia, ¿sí? Pero esas paredes, ¿verdad? Ese corazón no da abasto con la sangre que le llega. Entonces necesitamos un cardio tónico y no acelerar porque no responde, ¿sí? Es porque no le da la fuerza. Exactamente. No puede funcionar, no es capaz de recibir ni de distribuir la sangre que le llega. Muy bien, inotrópicos se llaman, o cardiotónicos. Vamos a hablar, Martín, de la Sí. digoxina, ¿de dónde Exacto. viene? También los pueden encontrar con el nombre de glucósidos cardíacos, ¿sí? Y viene de una planta, que es la Digitalis purpurea. ¿Cómo van a ejercer su acción? Inhiben a la ATPasa del sodio y del potasio de la membrana plasmáticas en los miocitos, ¿sí? Que son las células del corazón. Como les comentaba ahora René, tiene efecto inotrópico positivo sobre el miocardio, ¿sí? Una vida media de 36 a 48 horas, y se dispone de un antídoto para tratar la toxicidad que se llama FAB inmunitario de la digoxina. ¿Por qué? Porque la digoxina tiene un índice terapéutico estrecho. ¿Qué quería decir eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué quería decir lo del índice terapéutico estrecho? O bajo, como lo quieran llamar. Era la ventana terapéutica. No tanto la ventana. La La ventana, ventana es el margen, exacto. Es el el margen. índice. Que tiene valores de terapéuticos muy acotados. Ese es el margen. El índice, que es lo que le pregunta Martín, es un cociente. ¿Se acuerdan que es una relación entre... Está todo relacionado, tienen razón, porque Claro. también el margen terapéutico, al tener un índice terapéutico tan estrecho, también es muy chico, ¿no? Pero el índice es la relación entre qué y qué. Un índice es la relación entre dos dosis. Una Una que que era... la dosis, hay una dosis, Decile, Martín, decile tú. ¿se acuerdan de la dosis de efectiva y la letal? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que nosotros le dijimos, algunos van a ver que le ponen dosis letal 50 y dosis efectiva 50, ¿tá? Que es la dosis que mataría a la mitad de la población o la que no, pero bueno, nadie va a matar a la mitad de la población para relacionarlo con el índice terapéutico, ¿sí? Pero es un cociente, es un número, ¿sí? Que cuanto esté más cerca del 0 o 1, ¿sí?
es más estrecho o más pequeño. No es lo mismo un medicamento con un índice terapéutico de 25 que uno que tiene uno de 2. O sea, uno de 2 yo tengo que duplicar la dosis para tener los efectos tóxicos. Letales, claro. Exacto. Todo esto está relacionado con la dosis también. ¿Sí? Y el margen, Martín, explícales ahora el margen o ventana. El margen o ventana terapéutico, ¿se acuerdan que era, no era una, bueno, no era una relación, no, era la cantidad de dosis que había entre las dosis efectiva mínima y la dosis máxima efectiva, ¿sí? La distancia o Ahí ese va, rango, el teníamos que, rango en realidad, es el un rango, rango de dosis que va desde la mínima dosis eficaz hacia la máxima dosis permitida o dosis máxima recomendada. Ese rango es el margen o ventana. El índice es un cociente. exacto, es un cociente, es un número. ¿Tá? Bien, Ese sí. margen o esa ventana son diferentes cantidades de dosis que en ese momento tienen la eficacia, ¿sí? Se van a unir a sus receptores. Bueno, bien. Perfecto. Después, si quieren repasar eso, acuérdense que cuando vimos farmacocinética les mostramos una linda gráfica, una curva, donde estaba la ventana terapéutica. ¿Tá? Eso lo tienen. Bueno, esta digoxina, como les decía René, tiene una ventaja que es que no tiene gasto de energía, que es lo que tiene la adrenalina. ¿Sí? Puede producir taquicardia, cefalea y fatiga, dentro de sus reacciones adversas, parestesias, dolor neurológico, somnolencia, visión borrosa o en menos proporciones algún tipo de erupción. Muy bien, y después tenemos a otros grupos de medicamentos que son los antiarrítmicos. Estos son fármacos que van a modificar las propiedades electrofisiológicas del miocardio a través de efectos directos sobre la conductancia, la conducción de canales iónicos en el miocardio o por efectos indirectos sobre el sistema nervioso autónomo. Se clasifican según su mecanismo de acción en 4 grandes grupos. Ya muchos de estos ya los vimos. Fíjense, grupo 1, 2, 3 y 4. El 1 se divide en 1A, B y C, donde en el 1A tienen bloqueantes de los canales de sodio, ¿sí? Está, por ejemplo, la quinidina. Los 1B, que son los que más me importan, porque ustedes los conocen, que son los bloqueantes de los canales de sodio por acción o disociación rápida, ¿sí? Que tiene una cinética rápida o reducen o cortan el potencial de acción, y miren quién está acá. Ustedes lo conocen a este medicamento, ¿verdad? A este fármaco. La lidocaína. ¿Quién es la lidocaína? Un anestésico local. Un anestésico local. ¿Y cuál era el mecanismo de acción? ¿Qué hacía la lidocaína? ¿No bloqueaba los canales de sodio? ¿Sí? Solo que en diferentes Sí, sitios de acción. La lidocaína, cuando se administraba como anestésico local, era con el fin de usarlo como anestésico local y que bloquee los canales de sodio. Ustedes ya saben todo el mecanismo de acción del anestésico local. En este caso, la lidocaína ¿sí? Va a bloquear los canales de sodio, no va a tener el efecto anestésico, ¿sí? Va a bloquear los canales de sodio en el corazón, ¿sí? Para poder reducir o acortar el potencial de acción. ¿Me explico? Muy bien. Después tienen los 1C,
que son otros medicamentos. Después los de clase 2, bloqueantes de los receptores adrenérgicos beta, que ya los nombramos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, René. No, perdón. No pasa Estaba nada. tosiendo, no me di cuenta. Tranqui. Y los de clase 3, bloqueantes de los canales de potasio, ¿sí? Que prolongan la repolarización y la duración del potencial de acción. ¿No? A ver, acá tienen los nombres de los fármacos, pero quizás no sean los más conocidos para ustedes, ¿sí? Y los clase 4, los que vimos ahora, los bloqueantes de los canales de calcio, ¿sí? Que deprimen la función de las células de calcio dependiente, como los no-dihidro o dihidropiridínicos, y también pueden estar los digitálicos, que son los que vimos recién, como la digoxina, ¿sí? Que se pueden también llegar a utilizar. ¿Ah? Muy bien. Pues lo que estamos hablando, esto es lo mismo, acá tienen la administración oral, las dosificaciones que tienen, es más que nada de orden médico. Pero tener en cuenta que ustedes tienen que estar seguros que el paciente que ustedes van a atender está compensado, ¿sí? Eso es lo más importante. Saber que está tomando algún tipo de medicación cardiovascular, hacer una buena historia clínica y una anamnesis farmacológica, ¿sí? Si es necesario tomarle la presión arterial, como vimos en la clase pasada, y saber, ¿sí?, que esté compensado, controlado. Controlado. Muy bien. Bueno. No sé si alguien tiene alguna duda de los fármacos que vimos recién. Profe, ¿podés ir 2 para atrás donde estaban los antiarrítmicos, creo que era? ¿O arrítmicos? Acá. No, a la que le sigue. Acá en realidad, Ah, bien, son los mismos. Bien. exactamente, por eso no me detuve en ellos. Es mejor ver este cuadro que está en la clasificación como corresponde y son los mismos. Acá quizás sean los más conocidos o los que se usan más Está comúnmente. destacado como medicamento tipo de cada grupo. Exacto. Pero acá tienen mejor la clasificación más ordenada. Muy bien. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña introducción de anticoagulación, antiagregación, qué es y demás, y los compañeros van a hablar un poquito de los medicamentos y el manejo del paciente. Bueno, si me deja ampliar. Ustedes saben que es una persona hipocoagulada, ¿verdad? Es un individuo que presenta un retraso en la coagulación de la sangre, ya sea debido a una enfermedad o a la administración de fármacos anticoagulantes. ¿Sí? Esto lo traemos porque el tema del manejo, ¿sí?, del paciente antiagregado o anticoagulado tiene algunos mitos, por decirlo de alguna manera, que a veces está bueno que ustedes tengan claro y quizás haya que derribarlos, ¿sí? Ahora van a ver por qué les digo esto. Hay guías de práctica clínica para basarnos, ¿sí?, que son recomendaciones desarrolladas de manera sistemática para ayudar a los clínicos y también hay para el paciente en el proceso de tomas de decisiones. Como dice la palabra, es una guía, ¿sí? Nos da determinadas herramientas que junto al conocimiento que tenemos nos ayuda a llevar adelante lo mejor para el tratamiento de ese paciente. Es en lo que nos vamos a basar. Es una diferencia con un protocolo que ahora vamos a ver. Las guías de práctica clínicas pueden ser basadas en la opinión de expertos, que son las que tienen menos respaldo, ¿sí?, basadas en consensos, y las más importantes son las basadas en la evidencia científica. Siempre que podamos,
vamos a utilizarlas o elegirlas a la hora de consultar una guía. Y otro instrumento de ayuda que yo les traje es para que ustedes sepan el protocolo. Yo en una guía tengo cierta cintura para manejarme, ¿sí? Es una, como dice la palabra, es una guía. Ahora, un protocolo de carácter normativo y sin presentar las alternativas. O sea, yo el protocolo lo tengo que cumplir a rajatabla, como se dice. Como por ejemplo, para la profilaxis de la endocarditis bacteriana subaguda, el EBSA, ¿sí? Que también lo vamos a ver más adelante en el curso, ¿sí? Pero hay un protocolo que dice que yo tengo que tomar determinados miligramos de determinado antimicrobiano en determinado tiempo antes para llevarlo a cabo. Eso es un protocolo. Yo no lo puedo alterar ni cambiar. ¿Sí? Quería hacer esa salvedad para que quede claro. Esto que lo traemos siempre, ¿sí? Ya la han visto la pirámide, donde en la punta está la revisión sistemática y los metaanálisis, ¿sí? Seguido por revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas, ensayos clínicos controlados aleatorios, y la, ¿cómo es? Ay, se me abrió eso, disculpen. Los casos sin controles, la opinión de los expertos, o los reportes de caso, investigación de modelos animales, la investigación básica, es lo que está más hacia la base de la pirámide. Siempre que podamos, ¿verdad? Vamos a ir hacia el vértice, hacia arriba. Esto es lo mismo, les muestro lo mismo, las revisiones sistemáticas, ¿verdad? Hablando de la calidad de la evidencia siempre, y la opinión del experto siempre en lo último. ¿Qué es una persona hipocoagulada? Es un individuo que presenta un retraso en la coagulación de la sangre, ya sea debido a la enfermedad o administración de fármacos anticoagulantes, como hablábamos hoy. ¿Qué puede ocasionar esa hipocoagulación? Los medicamentos, que vamos a ver ahora a continuación con los compañeros, ¿sí? Que están los anticoagulantes por un lado, antiagregantes por el otro, vamos a establecer la diferencia, nos tenemos que referir bien a ellos y establecer sus diferencias. Los analgésicos, los AINES, como vimos, ¿sí? Algún antibiótico, ¿sí? Y puede haber enfermedades e interacciones medicamentosas que generen, ¿ah?, esa hipocoagulación. ¿Para qué se puede hipocoagular a un paciente con alguno de los medicamentos que vamos a ver a continuación? Para la prevención de la enfermedad tromboembólica, ¿sí? ¿Cuáles son los fármacos indicados para la anticoagulación, ¿sí? La hipocoagulación de la sangre? Anticoagulantes orales, la warfarina, que les va a hablar ahora Ignacio, el dabigatran, el rivaroxaban, que les va a nombrar Belén, los parenterales como las heparinas, y después hay antiagregantes plaquetarios como la aspirina, el clopidogrel, el dipirimadol, ¿sí? Que se los va a nombrar Camila, y después están también los fibrinolíticos, que para romper o desintegrar los coágulos sanguíneos cuando se forman. ¿Ah? Bien. Hasta acá les quería hacer esta introducción para que ahora vayamos con los compañeros. Nacho, ¿querés compartir tú? Sí, cómo no. Ahora Ignacio Vamos les va a hablar de... Vamos a tener un poquitito el orden, porque también me mandó un mensaje que tiene un problema de internet para conectarse, pero Camila les va a hablar de antiagregantes y va a ir al final. Ahora va Ignacio y después Belén. Bárbaro. Bueno, vamos a seguir hablando un poco del tratamiento del paciente, de los pacientes hipocoagulados, ¿verdad? Y algunas medicaciones que toman. Yo en particular les voy a hablar de los anticoagulantes. Camila les va a comentar un poco de lo que son los antiagregantes plaquetarios. Pero bueno, ahora vamos a arrancar con anticoagulantes y después seguimos con lo otro. Primero que nada vamos a establecer una serie de contenidos del teórico. Vamos a hacer una breve introducción, un poco de la enfermedad cerebrovascular. Vamos a hablar de lo que es la hemostasia, ¿verdad? Que seguramente la conozcan y la hayan hablado en cirugía bucomaxilofacial, ya sea con la profesora René Romero o con alguno de sus docentes. Vamos a clasificar un poco los anticoagulantes
Vamos a hablar de los anticoagulantes parenterales, los orales y las características de cada uno, ¿verdad? La farmacocinética, la farmacodinamia, algunas posibles reacciones adversas medicamentosas y las interacciones entre estos y algunos otros medicamentos. Bueno, como introducción, hablar un poco de la enfermedad cerebrovascular, ¿verdad? Ya lo veníamos hablando en el teórico pasado. Tanto la enfermedad cardiovascular como la cerebrovascular son la principal causa de muerte, de morbo y mortalidad a nivel mundial, ¿verdad? Saben también, con el teórico pasado, que a nivel nacional tiene unas cifras bastante complicadas también, ¿verdad? Del 30 al 55% de las defunciones anuales son a causa de este tipo de enfermedades. Seguido de las enfermedades neoplásicas, que ostentan el número 25%, y enfermedades respiratorias, el 10%, ¿verdad? Las enfermedades cerebrovasculares es donde se incluye el accidente cerebrovascular. Es la primera causa de muerte en Uruguay en ambos sexos, y seguido por la coronariopatía isquémica. Ya hablaron un poco de infarto agudo de miocardio con Martín, ¿verdad? Bueno, que tener en cuenta que este tipo de patologías también son responsables de un montón de situaciones de discapacidad, ¿verdad? En un alto porcentaje de la población. Eh, Hay muchos de ellos que sobreviven, pero con un enorme impacto en la calidad de vida, tanto individual y todas las repercusiones que tienen a nivel familiar y obviamente a nivel social y económica, tanto para ellos como para toda la sociedad. Bueno, primero vamos a definir un poco qué es la hemostasia, ¿verdad? La hemostasia es un mecanismo bastante complejo que involucra varios mecanismos endógenos de autorregulación de diferentes factores, enzimas. Yo voy a tratar de ser lo más esquemático posible porque esto ya lo tienen que haber visto ustedes en las bases biológicas. Vamos a hablar un poco de lo que es la hemostasia. Se va a definir como el mecanismo que protege de la pérdida sanguínea tras una lesión vascular, ¿verdad? La hemostasia, en los mecanismos de hemostasia va a estar la coagulación, con dentro de ella la hemostasia primaria, en donde tendremos la participación del endotelio y de las plaquetas, ¿verdad? Ya hemos venido hablando un poco de la función plaquetaria, de la agregación de las mismas. También hay otras funciones de la plaqueta, como la adhesión al endotelio, la secreción de factores para la coagulación, ¿verdad? Y la agregación de plaquetas para formar el trombo blanco, que es el verdadero objetivo de la hemostasia primaria. Por otro lado, dentro de la coagulación tenemos los procesos de hemostasia secundaria, en donde el objetivo final es la formación del trombo amarillo, ¿verdad? O el tapón de fibrina, que es un reticulado de fibrina con fuertes enlaces que van a conformar el trombo amarillo, ¿verdad? Que es mucho más estable y le permite mayor durabilidad para la consecuente eliminación del trombo por otros procesos que vamos a ver ahora. La hemostasia secundaria tiene varias vías. La vía extrínseca, ¿verdad? En donde el principal objetivo es la formación de la 10-asa o tenasa, también lo puede escribir la bibliografía, que en realidad es la formación de trombina, ¿verdad? Para, en consecuencia, formar el trombo. Esta se va a medir por el tiempo de protrombina y por el INR en los valores de laboratorio, ¿verdad? Y bueno, y después tenemos la vía intrínseca, que también tiene como objetivo la formación de 10-asa, ¿verdad? Que también es la formación de trombina para la formación del trombo, y se mide con el tiempo de protrombina parcial activada, ¿verdad? Yo les dejo los valores normales, ¿verdad? Ahí adjuntos. Por otro lado, tenemos otro mecanismo en la hemostasia que es la fibrinólisis, ¿verdad? Una vez formado el trombo, luego de que cumplió su función y los tejidos fueron reparados, debe eliminarse, ¿verdad? Tiene que haber una degradación del coágulo. Un coágulo circulante en el organismo es muy peligroso, puede desencadenar todas las enfermedades tromboembólicas que veníamos hablando, ¿verdad? Bueno, la degradación del coágulo se va a dar por acción de la plasmina y se mide en sangre mediante el recuento de dímero D. Bueno, vamos a clasificar un poco estos medicamentos. Yo voy a hacer énfasis hoy en la farmacología. Los anticoagulantes se pueden clasificar por su vía de administración en anticoagulantes parenterales u orales. Dentro de los parenterales, que se van a administrar por vía intravenosa o subcutánea, tendremos aquellos que actúan mediante un mecanismo indirecto, que son dependientes de antitrombina, y aquellos que tienen acción directa.
bloquean al factor 2A de la coagulación, ¿verdad? Y no son dependientes de la antitrombina. Tener en cuenta que, si bien tenemos mecanismos que regulan la coagulación, que son protrombóticos, o sea, para la formación del trombo, hay algunos mecanismos dentro de la hemostasia que son anticoagulantes, ¿verdad? Por ejemplo, la síntesis de algunas sustancias, como la antitrombina, como la proteína C activada y la proteína S, que son anticoagulantes endógenos. Vamos a ver que algunos medicamentos que vamos a ver hoy actúan potenciando la acción de estos anticoagulantes endógenos. Bueno, la heparina sódica, por ejemplo, o no fraccionada también llamada, también la heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina como fármaco tipo, y después tenemos otros que no son tan importantes. Y bueno, también tenemos otros parenterales indirectos como los inhibidores del factor 10A, como fármaco tipo presentan el fondaparinux, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco cómo funciona cada uno y las diferentes características. Bueno, dentro de los directos los nombro simplemente a modo anecdótico porque no hay muchos en el medio, prácticamente no se utilizan para las patologías presentes en la población nuestra al menos. Los tienen ahí, es la irudina y la blalirudina, perdón, es medio trabalenguas. Bueno, eso en cuanto a los parenterales. Por otro lado tenemos a los anticoagulantes orales, entre los cuales podemos subclasificarlos también en directos que no dependen de la antitrombina, como por ejemplo los inhibidores de trombina como el dabigatran, que lo van a ver en profundidad con Belén, y los inhibidores del factor 10A como el rivaroxaban y el apixaban, que también lo van a ver con Belén Tacet. También tenemos otros agentes como el rexazaban y el betrixaban, perdón. Bueno, también dentro de los orales tendremos aquellos que tienen una acción indirecta. ¿Cómo lo hacen? Son antagonistas de la vitamina K. La vitamina K, como ustedes saben, de fisiología, tiene una acción muy importante en los procesos de coagulación. Entre los cuales se va a destacar la warfarina, que seguramente lo hayan escuchado o lo conozcan, ¿verdad? Y después otros dicumarínicos como el dicumarol, la quenocumarol, etc. Bueno, vamos a empezar por los parenterales indirectos, ¿verdad? Vamos a comenzar con la heparina sódica, o heparina también no fraccionada se conoce. Su vía de administración es subcutánea o endovenosa, tiene una muy buena distribución en todos los tejidos, se metabolizan en el hígado y tienen eliminación principalmente renal. Su tiempo de vida media es bastante corto, de 90 minutos, por eso generalmente es necesario varias administraciones de la misma o se administran por infusión continua, ¿verdad? Bueno, el mecanismo de acción de la heparina se explica por la presencia de antitrombina, ¿verdad? Ellos van a ser potenciadores de la misma. Por lo tanto, van a depender de ella, ¿verdad? Que es el anticoagulante endógeno que yo les nombraba previamente. La heparina sódica y las diferentes heparinas van a ver que comparten el mecanismo de acción, se unen a la antitrombina potenciando sus efectos, ¿verdad? Que estos efectos de la antitrombina son principalmente inhibidores del factor 2A, 9A y 10A, me faltó la X ahí, perdón. Y la heparina sódica en particular puede inhibirlo hasta potenciar hasta 1000 veces la acción de la antitrombina, que por sí sola puede generar acciones anticoagulantes, sí, es verdad, pero son mecanismos mucho más lentos. Con la acción de la heparina, esto se acelera un montón, hasta 1000 veces, como dice la bibliografía. Bueno, la relación de sus efectos es variable, hay que tener cierta precaución y estos pacientes deben ser controlados constantemente por análisis de laboratorio para ver en qué valores se encuentra su NR, ¿verdad? La heparina sódica no fraccionada inhibe de forma muy eficaz el factor 10A. Ahora lo vamos a ver un poco con un esquemita rápidamente. Y genera una unión covalente muy fuerte con el factor 2A entre el factor 2A y la antitrombina, ¿verdad? Lo cual, esta acción tan fuerte que es tan difícil de revertir, lo hace menos segura que otros agentes que vamos a ver ahora, ¿verdad? Por lo cual, como les decía, necesitan monitorización continua del laboratorio mediante la medición del tiempo de protrombina parcial activada. ¿Por qué? Porque esto bloquea toda la vía intrínseca de la coagulación. Como ven acá abajo, tenemos la antitrombina en unión a la heparina, que es la cadena de polisacáridos que vemos acá, ¿verdad? Acá tenemos el pentapéptido característico de las heparinas y los
polisacáridos adicionales, ¿verdad? Se unen a la antitrombina, que es este esquemita que parece un Pac-Man, ¿verdad? Que se une al factor 10A, ¿verdad? Potenciando la acción de la antitrombina, se une al factor 10A e inhibe la función del mismo, disminuyendo la acción protrombótica, ¿verdad? Luego, en cuanto al factor 2A, vamos a ver que la antitrombina, gracias a sus polisacáridos accesorios, genera como un cierre, ¿verdad? Y hace una unión mucho más fuerte entre la antitrombina y el factor 2A, lo cual hace que esa acción sea mucho más difícil de revertir, lo cual significa que tiene una acción más fuerte, más potente. Entonces hay que estar monitorizando este tipo de pacientes constantemente para ver sus valores de coagulación, ¿verdad? Como pueden ver, la cadena de la heparina sódica de polipéptidos alcanza un peso molecular hasta 15.000 Dalton, que es bastante elevado en comparación a las otras que vamos a ver ahora. Tener en cuenta que pueden desencadenar algunas reacciones adversas. Todas estas medicaciones anticoagulantes, el principal efecto adverso generalmente es la hemorragia, ¿verdad? En algunos casos hay hemorragias hasta fatales, sobre todo a nivel cerebrovascular. Bueno, también están descritos cuadros de osteoporosis y por suerte tenemos un antídoto para la heparina sódica, que es la protamina. Es bastante sensible a la misma e inhibe la acción de la heparina. Tener en cuenta también que es categoría C para el embarazo, por lo tanto no es la primera opción. Me quedó ahí el tiempo de vida media. Bueno, seguimos un poco con los anticoagulantes parenterales indirectos. Vamos a ir con las heparinas, pero ahora vamos a hablar de aquellas que son de bajo peso molecular, ¿verdad? La pueden encontrar en la bibliografía como la sigla HBPM también. El fármaco tipo es la enoxaparina, tiene un tiempo de vida media de unas 4 horas, lo cual nos da un poco más de margen para la dosificación, ¿verdad? La vía de administración es subcutánea, tiene una muy buena distribución por los tejidos también. La metabolización es principalmente hepática y la eliminación va a ser por los riñones, ¿verdad? Por la orina. También comparte el mecanismo de acción, por lo tanto depende de la existencia de antitrombina. Se va a unir a la misma, potenciando los efectos inhibidores sobre los mismos factores de la coagulación. Vamos a ver que si bien comparte los factores sobre los cuales actúa, no los va a hacer con la misma fuerza, la misma intensidad. Se unen efectivamente al factor 10A como la heparina sódica, pero no de forma tan activa como con el factor 2A. Recuerdan, ahora lo vamos a ver en el esquemita, van a ver que la cadena de polisacáridos de la heparina de bajo peso molecular es un poco más corta, por lo tanto permite una unión bastante eficiente entre la antitrombina y el factor 10A, pero no vamos a tener aquel mismo mecanismo que teníamos entre la antitrombina y el factor 2A, en donde los polipéptidos adicionales abrazaban al factor 2A y hacía una unión más fuerte. En este caso, como es de menor peso molecular, van a ver que es 3 veces menor, de 5.000 Dalton aproximadamente, no va a ejercer esa acción como si fuera una cerradura, entonces la unión va a ser más fácilmente reversible, por así decirlo. Bueno, nos da un mejor margen de seguridad, por lo tanto no necesitan monitorización tan exhaustiva como los otros. En algunos casos sí lo van a requerir, pero no tanto como los de pacientes que están recibiendo heparina sódica. Bueno, la relación de ese efecto es un poco más predecible por esta seguridad adicional que nos presentan estos anticoagulantes de bajo peso molecular. Se unen en menor medida las plaquetas, por lo tanto hay menor probabilidad de generar trombocitopenia, ¿verdad? Y en consecuencia hemorragias y menor incidencia de osteoporosis también. Actualmente no hay un antídoto para la heparina de bajo peso molecular. Como son un poco más seguros que la heparina sódica, son de indicación en algunas enfermedades para las mujeres embarazadas, tal así que son de categoría B para el embarazo, son seguras para la administración. Ahora vamos por la última familia de anticoagulantes parenterales indirectos. Tenemos los inhibidores del factor 10A, ¿verdad? Como el Fondaparinux. No es tan dado por nosotros, no es tan utilizado en nuestro medio, pero se los traigo a modo anecdótico, ¿verdad? A modo informativo, perdón. Su farmacocinética va a ser la siguiente: se administran por vía subcutánea, tiene una muy buena distribución en todos los tejidos,
no se metabolizan, son fármacos que se eliminan tal cual se consumen, me quedó mal escrito, ahí lo voy a arreglar, y son de excreción renal. También dependen de la existencia de antitrombina, vamos a ver que también comparte un poco el mecanismo de acción. Van a ver que acá solamente aislaron el pentapéptido característico, haciendo que se una a la antitrombina y solamente le permite unirse al factor 10A. No se va a unir al factor 2A, ¿verdad? Por lo tanto, se va a unir, se va a unir a la antitrombina potenciando la acción de los efectos inhibidores solamente del 10A, ¿verdad? Y la potenciación va a ser de hasta unas 300 veces del efecto normal de la antitrombina, por lo cual no necesitan monitorización como sí las otras. La relación de su efecto es predecible por la seguridad del agente, ¿verdad? Es muy seguro y tampoco existe un antídoto actualmente. También son seguros en la administración durante el embarazo, por lo cual son de categoría B. Y bueno, el tiempo de vida media es bastante prolongado, es de 17 a 21 horas. También presentan baja probabilidad de presentar trombocitopenia y osteoporosis los pacientes consumidores de fondaparinux, ¿verdad? Porque le da mayor seguridad porque no se unen tanto a las plaquetas como la heparina sódica, por ejemplo. Mati. No sé, hay un... Bueno, vamos a hablar un poco ahora de aquellos anticoagulantes orales indirectos, ¿verdad? Ya cambiamos de vía de administración, cambiamos de aquellos de aplicación parenteral para hablar de los anticoagulantes orales. Yo les voy a hablar principalmente de la warfarina. Hay otra clasificación que trae a los nuevos anticoagulantes, no son tan nuevos, son del 2004 aproximadamente, y ellos lo van a ver con Belén. Yo voy a hacer hincapié en la warfarina. La warfarina pertenece a la familia de los inhibidores de la vitamina K. Su farmacocinética va a ser la siguiente. Se van a administrar por vía oral, como su nombre lo dice, porque son anticoagulantes orales. Tienen una muy buena distribución en todos los tejidos también. La metabolización va a ser principalmente hepática por el CIP450, que es una vía metabólica que comparte con muchísimos medicamentos, lo cual va a generar interacciones con varios medicamentos que las vamos a ver y son importantes, chiquilines. Bueno, la eliminación también va a ser por vía hepática. Fundamental tener en cuenta que aquellos pacientes que tengan alguna disfunción hepática, cirrosis, hepatitis o alguna otra enfermedad o afección hepática, tenemos que tener mucha precaución en este tipo de pacientes, ¿verdad? Sobre todo los médicos que lo prescriben, ya que su metabolización y su eliminación va a ser en menor medida aumentando los efectos tóxicos y aumentando las acciones directas de estos anticoagulantes, ¿verdad? Bueno, el tiempo de vida media es bastante prolongado, de 31 a 48 horas. Es más, los efectos de la warfarina recién se empiezan a evidenciar a las 48 horas de la primera administración. Por lo tanto, la latencia es muy larga y el tiempo de vida media coincide con esta latencia. El mecanismo de acción va a ser el siguiente. Va a bloquear los factores de la coagulación 10, 9, 7 y 2 y también va a bloquear a la proteína C y S activada, que son algunos de los anticoagulantes endógenos que yo les nombré. Por lo tanto, va a aumentar la anticoagulación. Como les decía, su familia es inhibidores de la vitamina K, por lo tanto van a inhibir esta vitamina, que es muy importante en los factores de la coagulación. ¿Cómo lo va a inhibir? Bueno, va a actuar inhibiendo algunas enzimas muy importantes en los mecanismos que mantienen las concentraciones de vitamina K. Por ejemplo, van a bloquear la enzima quinona reductasa y la epoxidoreductasa, que son enzimas que participan más que nada en los procesos de reciclado de la vitamina K. La vitamina K, una vez que se usa, ¿verdad?, es un cofactor. Se utiliza para catalizar una reacción y una vez utilizada se genera un producto de vitamina K que se puede reciclar mediante la acción de estas enzimas. La warfarina lo que hace es inhibir este bloqueo enzimático, genera un bloqueo enzimático, ¿verdad?, de estas enzimas que reciclan, inhibiendo las concentraciones de vitamina K que participan en la coagulación. Bueno, también como les dije, como ven ahí, evita la carbonización de la vitamina K en ácido carboxiglutámico, ¿verdad?, que permite la síntesis de protrombina.
Los pacientes que están bajo tratamiento de warfarina se monitorean en el laboratorio con el INR, ¿verdad? Ustedes ya conocen el INR, ustedes ya hablaron de riesgo quirúrgico en cirugía bucomaxilofacial, y lo pueden consultar igualmente con sus docentes de cirugía. Yo voy a hacer hincapié en la farmacología hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de las reacciones adversas medicamentosas. Como veníamos hablando, como con todos los anticoagulantes, hay que tener mucho cuidado con las hemorragias, ¿verdad? Sobre todo con la warfarina, que puede generar hemorragias fatales a nivel cerebrovascular. También están descritos casos de vasculitis, que es la inflamación de algunos vasos, algunas microembolias, también daño hepático, dolor abdominal y en algunos casos hasta alopecia. Que bueno, no es tan letal, pero también se describe. Contraindicaciones de la warfarina, sí, hipersensibilidad es la misma, ¿verdad? Hay pacientes que generan hipersensibilidad, por lo tanto está contraindicado, ¿verdad? Bueno, también en pacientes que tengan antecedentes de hemorragia craneal, está totalmente contraindicado. Recuerden que los accidentes cerebrovasculares no son solamente isquémicos, también hay hemorrágicos y son bastante difíciles de controlar, ¿verdad? Y muchas veces son letales. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen antecedentes de algún evento cerebrovascular hemorrágico, totalmente contraindicado, ¿verdad? Pacientes con hipertensión arterial que no puede controlar con medicamentos. Existe si algunos utilizan concentraciones muy altas y asociaciones bastante importantes de antihipertensivos y así todo no logran controlar del todo su presión arterial. En este tipo de pacientes están contraindicados. Y bueno, y en pacientes con úlceras gástricas y hemorragias gastrointestinales totalmente contraindicado también porque lo hacen mucho más peligroso. Como les decía también, el caso de la warfarina está totalmente contraindicado en el embarazo, por lo tanto es categoría X del embarazo, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poco de las interacciones que les nombré. Como les dije, tiene una vía metabólica de la CIP450 que comparte esta vía metabólica con muchos medicamentos, por lo cual si administramos de forma conjunta estos medicamentos que comparten dichas vías metabólicas, vamos a tener menos sustrato para este CIP450, por lo tanto, algunos efectos se pueden ver potenciados de algunos de estos agentes. Por ejemplo, hay algunas interacciones que aumentan el efecto de la warfarina, como por ejemplo la asociación con otros anticoagulantes y antiagregantes o fibrinolíticos, ¿verdad? Que muy pocas veces se usa, yo diría que prácticamente no hay. Y bueno, también con algunos antimicrobianos, vamos a ver que con los macrólidos, con las quinolonas, con algunos inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, también con algunos antimicóticos como el fluconazol o el itraconazol o algunas estatinas. También con AINES se ve que hay algún aumento de la acción de la warfarina. También con algunos fármacos que trabajan en el sistema nervioso central como los inhibidores de recaptación de serotonina. También con alimentos y con alcohol, ¿verdad? También con el valproato y las cefalosporinas y las tetraciclinas, que son otros antimicrobianos que vamos a ver más adelante en el curso. Estos son los que aumentan el efecto, ¿verdad? Se debe principalmente a que comparten la vía metabólica, ¿verdad? Y la del CIP450. También vamos a ver que hay otras medicaciones que disminuyen el efecto de la warfarina. Primero que nada, la vitamina K, que es su antídoto, ¿verdad? Esto es ya que son inhibidores o antagonistas de la vitamina K, por un bloqueo competitivo, nosotros al administrar mayores concentraciones de vitamina K vamos a revertir la acción de la warfarina, ¿verdad? Por lo tanto, aquellos pacientes que consumen vitamina K como suplemento o en los alimentos, ¿verdad? Como ustedes sabrán, hay muchos alimentos que contienen altas concentraciones de vitamina K, como por ejemplo todas las hojas verdes, lechugas, ayúdenme compañeros con algunas otras hojas verdes, por ejemplo, rúcula, etc. Espinaca, todos esos alimentos tienen altas concentraciones de vitamina K y pueden disminuir el efecto de la warfarina, ¿verdad? Eso es una interacción medicamento-alimento verdadera. Con otros medicamentos puede interactuar con el fenobarbital, con algunos inductores enzimáticos, con la carbamazepina y la rifampicina, ¿verdad? La carbamazepina es un antipsicótico, un antiepiléptico, lo vamos a ver creo que la próxima clase o la otra. Y bueno, eso en cuanto a los anticoagulantes parenterales y la warfarina. Los otros anticoagulantes orales, los modernos, los van a ver con Belén a continuación.
Si no me equivoco, Martín, cualquier cosa corregí. Les dejo la bibliografía y los datos estadísticos los pueden encontrar ahí también. Cualquier consulta, si tienen alguna duda, estoy a la orden, la podemos evacuar ahora. O algo que quieran agregar mis compañeros. Bueno, si no hay dudas. Bueno, sigo yo entonces. Sí, te toca, Vale. Bien. Ahí se ve la pantalla. Sí, bárbaro. Y ahí la amplío. Bueno. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los nuevos anticoagulantes orales. Como les habló Nacho recién, tenemos a los anticoagulantes parenterales y orales más tradicionales, como por ejemplo la warfarina, que venía hablando Nacho. Y bueno, yo les voy a hablar de un grupo nuevo. Un poco el sumario que les voy a presentar es un poco de introducción, donde voy a hablar un poco de la hemostasia y la cascada de coagulación. Ay, disculpa. Ay, bueno. Tengo un problema con el PowerPoint. Ahí se trancó, ¿verdad? Sí, Belén, capaz que lo estás abriendo online, ¿verdad? Sí, siempre lo abro online porque Sí, sí, lo hago sí, desde adelante. acá. Pero hoy el internet no sé qué le está pasando. Vamos de nuevo. No, ahí está cargando, dale un segundito. Ahí abrió. Como que se achica la pantalla, ¿no? Sí, pero se ve bien igual, no te preocupes. Yo al menos veo bien, no sé lo demás. Bueno, Se ve bien, sí, cualquier se ve cosa, bien. cualquier cosa me frenan. Bueno, como les decía, voy a hacer una pequeña introducción de la hemostasia y los factores de coagulación, hablarle un poco de qué son los anticoagulantes, que igual ya lo estuvo nombrando muy bien Nacho, y después vamos a entrar en los nuevos anticoagulantes orales, una clasificación de los mismos que incluyen los inhibidores de la trombina, del factor 10A, y un artículo que les quiero presentar y las referencias. Bueno, como sabemos, la hemostasia se define como todos aquellos mecanismos fisiológicos que se van a poner en marcha con el fin de impedir o evitar la pérdida de sangre ante un traumatismo vascular, ¿no? Cuando se produce un daño vascular o cuando la integridad de un vaso está comprometida, lo primero que se va a producir de forma inmediata es una vasoconstricción, ¿sí? Al mismo tiempo se van a producir también otros mecanismos, como por ejemplo las plaquetas van a ser reclutadas hacia el lugar, van a ir hacia el lugar de la lesión, y bueno, van a cumplir un papel fundamental en la formación de un tapón hemostático que contribuye o que forma parte de la hemostasia primaria. Y también se pone en marcha la cascada de la coagulación o hemostasia secundaria, que está constituida o formada por diferentes reacciones enzimáticas que, encadenadas unas con otras, van a terminar en la generación de trombina, que va a ser la responsable de formar la fibrina a partir del fibrinógeno. Y bueno, de ahí la formación del coágulo. También, como les nombró Nacho, van a haber otros procesos que van a modular la formación de fibrina, que van a impedir como que el coágulo se
forme de manera ilimitada, por así decirlo, por ejemplo, la fibrinólisis. Acá hay un esquema de la cascada de coagulación, si no me equivoco, este es del Velázquez, donde vemos la vía intrínseca y la vía extrínseca, y los factores de coagulación que van representados en números romanos, y una A cuando él está activado. Por ejemplo, la trombina, que se representa como el 2A, factor activado. Acá un cuadrito con diferentes factores que actúan. Por ejemplo, vamos a ver los inhibidores directos de la trombina, por ejemplo, como el dabigatran, que inhiben el factor 2A, que bueno, es el factor 2 activado, que es la trombina, en este caso, por ejemplo. Bueno, los anticoagulantes, no quiero ser reiterativa, pero bueno, son aquellos que de alguna manera van a inhibir o interferir en el funcionamiento de la cascada de la coagulación o de la hemostasia secundaria. Y desde el punto de vista terapéutico los podemos clasificar en diferentes grupos, por ejemplo los dicumarínicos, heparinas, que ya les habló Nacho, y los que voy a hablar yo, inhibidores directos de la trombina, e inhibidores del factor 10A. Bueno, ¿qué son los nuevos anticoagulantes orales? Son un grupo de fármacos que tienen acción, o van a tener acción de inhibición específica del factor 10A y de la trombina, es decir, el factor 2A, que son enzimas claves en la vía final de la coagulación. ¿Qué van a tener de diferencia? Bueno, van a tener algunas características mejores, por así decirlo, en comparación con los inhibidores de la vitamina K, por ejemplo, como la warfarina, como por ejemplo el mayor rango terapéutico en comparación con la warfarina, la dosis fija, que se administra 1 o 2 veces al día, a diferencia de la warfarina también, la rapidez de acción que va a tener, la corta vía media en la circulación, que no requiere monitorización, que vamos a ver que también puede ser una desventaja, que como un artículo que voy a presentar al final, ¿no? Que se puede convertir en un problema, el que no requieran monitorización, y la menor interacción con medicamentos y alimentos, que vamos a ver también por qué se da. Bueno, ¿cómo los clasificamos? Inhibidores de la trombina y el factor 2A, como por ejemplo el dabigatran, inhibidores del factor 10A, como el rivaroxaban, apixaban, endoxaban y betrixaban. Bueno, los inhibidores de la trombina son fármacos antagonistas competitivos de la trombina, que van a inhibir a la trombina tanto en la fracción soluble como en la fracción unida de la fibrina, que esta es una propiedad en la que difieren, o sea que es diferente de las heparinas, perdón, que las mismas no inhiben la trombina unida a la fibrina. En este caso, estos inhibidores sí inhiben los dos tipos, las dos fracciones, soluble y la unida. En este grupo tenemos al dabigatran, que bueno, es un inhibidor competitivo reversible de la trombina, que en realidad el dabigatran etexilate, que es el profármaco que se va a administrar, se va a metabolizar en el hígado y va a dar la forma activa, que es el dabigatran. En la metabolización lo que va a pasar es que, eso lo digo, después lo explico, pero perdón, me confundí yo el orden. Una de las características es que se puede dar a dosis fijas, eso también es algo que no requiere, o que le da como la capacidad de no requerir esa monitorización de la que hablaba. Tiene una biodisponibilidad muy baja, del 7,2%, un muy rápido inicio de acción, un pico plasmático entre la 1h30 y las 3 horas, y un tiempo de vida media de 12 a 17 horas. La excreción va a ser principalmente por el riñón, por lo que está contraindicado en pacientes con alguna alteración renal o con un aclaramiento de creatinina menor al 30 mililitros por minuto, y está contraindicado también en embarazos y en lactancia, al igual que otros nuevos anticoagulantes orales.
Lo que le decía de la metabolización es que no van a utilizar el citocromo P450, que es una de las enzimas principales del metabolismo de la mayoría de los fármacos y de sustancias xenobióticas, por lo que esto hace que tenga una menor interacción, tanto con otros fármacos como con otras drogas, ¿no? Y con otros alimentos también. Y bueno, a nivel de usos, que esto es más médico, pero usos basados en la evidencia, se puede utilizar para tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, me faltó, y la profilaxis primaria de la trombosis venosa profunda. Los inhibidores del factor 10A son un grupo que van a actuar en una etapa más previa en lo que es la cascada de la coagulación, a diferencia de lo que era el Dabigatran. Van a inhibir el factor 10A, que está tanto libre como unido al complejo protrombinasa, que está junto al factor 5, y al 10A asociado a la trombina también. Y bueno, al igual que los inhibidores de la trombina, no van a requerir una monitorización de los niveles de anticoagulación porque y se administran en dosis fijas. Que recuerden que esto también en un artículo que les traje puede ser como algo no tan positivo, ¿no? Bueno, tenemos en este grupo el rivaroxaban, que también tiene un rápido inicio de acción, al igual que tenía el dabigatran, con una biodisponibilidad muchísimo más alta, de un 80%, y un pico plasmático de 3 a 4 horas. El tiempo de vida media va a variar en realidad según la función renal que tenga el paciente, la persona, pero en un promedio podemos decir que es de 5 a 9 horas en pacientes más jóvenes y en adultos mayores un poco más, de 11 a 13 horas. La excreción va a ser en su mayoría renal, con una excreción también a nivel hepático, y tiene una baja interacción con otros fármacos, al igual que el dabigatran, pero el grupo de los azoles y de los inhibidores de proteasa VIH pueden aumentar sus niveles plasmáticos. Y bueno, los usos también más médicos, por ejemplo, pueden ser para la prevención de accidentes cerebrovasculares, que les hablaba Nacho hace un rato, la prevención del tromboembolismo venoso, luego de cirugías, especialmente la cirugía de cadera y de rodilla, y el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa también. En este grupo también encontramos al apixaban y el edoxaban. El apixaban posee una biodisponibilidad del 50%, un poco menor a lo que era del rivaroxaban, con un pico plasmático de 3 horas y la vida media de 12 horas más o menos. Y la metabolización es principalmente hepática, y que tampoco inhibe, digamos, o interactúa con el sistema de los citocromos, por lo que también la interacción con otros fármacos es mínima. Y la excreción es mayoritariamente fecal también. El edoxaban, bueno, también tiene una rápida acción, un pico plasmático a las 2 horas aproximadamente, una acción máxima a la hora y media, tiempo de vida media de 10 a 14 horas, una biodisponibilidad también alta, y una excreción por vía renal. Acá abajo les agregué el andexanet alfa y el idarzizumab, perdón por la pronunciación, que son fármacos. En este caso el segundo es un anticuerpo que se desarrolló para para revertir los efectos que tiene el dabigatran. Es decir, como para revertir el efecto anticoagulante que generó el dabigatran. Por ejemplo, en casos de que el paciente sea necesario ser sometido a una cirugía mayor y bueno, haya que revertir ese efecto, se puede utilizar como antídoto. Y lo mismo con el andexanet alfa para este grupo de los inhibidores del grupo 10A, pero algo importante para decir es que esto todavía está en estudios. Hay varios lugares, hay unos libros, la mayoría los nombran a los dos o a alguno de ellos, pero en muchos artículos, bueno, se está estudiando todavía. Como que no hay
totalmente una aprobación. Bueno, este es el esquema clásico de la coagulación y los sitios de acción de cada uno de estos nuevos anticoagulantes. Acá tenemos a el abigatran, que va a ejercer la acción en el factor 2A en la trombina, y los inhibidores del factor 10A, que van a actuar un poco antes en la cascada, digamos, que estaban todos los de este grupo. Esto es una imagen sacada de un artículo que se los dejé acá también para que lo vayan a buscar, que es un artículo bien simple donde habla más que nada de actualización de estos fármacos en comparación con la warfarina, sus ventajas, sus desventajas y algunos usos también. Este otro cuadro es del mismo artículo que compara los diferentes anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes, según las características farmacocinéticas y algunas dosis también, y la reversión, como les hablaba al final, que, por ejemplo, en este artículo se los nombra a los dos como que son efectivos, y es realmente así, pero en este caso, por ejemplo, para el apixaban se dice que está en fase 3 de estudios. Entonces, como que todavía están en estudios estos tipos perdón, no me sale la palabra ahora, que revierten la acción. Revertidores. Que revierten la acción. Este es otro artículo que también es bastante básico, por así decirlo, porque es una actualización de la información de estos anticoagulantes, que es bastante nuevo, del año 2017, que también habla un poco de la efectividad que tienen estos fármacos en comparación con los tradicionales, ¿no? Y por qué debemos elegirlos en comparación a los otros. Bueno, en las conclusiones se demuestran que estas drogas son al menos tan efectivas como las cumarínicas, ¿no? Que son al menos igual de efectivas y que tienen incluso menos efectos adversos, menos interacciones, e incluso tienen unas características mejores. Y bueno, también más seguras, ¿no? Para diferentes tratamientos como el de las trombosis arteriales, venosas y otros muchos tratamientos. Y bueno, le dejé la bibliografía con los dos artículos y los libros que bueno, lo que varía bastante entre no sé si todos los libros, pero en algunos de ellos sí habla un poco de estos elementos que revierten su acción y otros que no. Ahí también un poco a mí me surgió por eso me llevó a buscar tantos artículos, a ver qué se decía más en la actualidad, ¿no? Sobre esto que estaba tanto en estudio. Y otra cosa que me olvidaba de decirles era lo de por qué el que no tenga control o que no requiera control podría ser como una desventaja. Bueno, se dice que el no requerir un control y no haber un control como establecido, pautado, como que no existe un método estandarizado para controlar a nivel de laboratorio, y bueno, no permite esta rápida monitorización en situaciones, por ejemplo, de sangrado o de procedimientos invasivos, de cirugía, como que no está estandarizado como sí está con la warfarina, por ejemplo, que en sí requiere como más controles, pero también esto podría ser un efecto negativo a ese nivel. No sé si se entendió esto último, o lo vuelvo a repetir. Se entendió, sí. Como estos anticoagulantes orales se utilizan mucho en pacientes que no necesitan una anticoagulación tan profunda como aquellos que sí necesitan warfarina. Está indicado muchas veces en algunas cirugías, por ejemplo, cirugías de rodilla, se utiliza mucho rivaroxaban. Y otra puntualidad que hay que hacer sobre estos anticoagulantes es que son bastante caros, por lo menos en nuestro medio. Y está básicamente eso. No sé, Martín, si vos querés agregar algo más de ellos. No, dijo
Perfecto, Belén. Y está bueno hacer la comparación siempre con la warfarina, ¿verdad? Establecer las diferencias que hay entre unos y otros. Nada más que eso. Bueno, no sé si quedó todo claro o ellos tienen alguna duda, no sé si me expliqué bien. Bien. Bueno, muy bien. Camila, Bueno, gracias. gracias, Belén. Muy bien. Vamos a ver un poquito ahora de los antiagregantes plaquetarios. ¿Sí? Bueno. Este grupo de fármacos, ¿sí?, van a afectar lo que es la agregación plaquetaria, ¿sí? Y como para recordar un poquito, que me imagino ya lo tendrán de fisiología y de fisiopatología, ¿cuál es la actividad de las plaquetas? Las plaquetas van a participar, como bien les dijo Belén y mis compañeros estuvieron hablando, de la hemostasia primaria, ¿sí? Cuando se rompe un vaso sanguíneo entre los factores que se van a ir activando, a continuación de eso, uno de los primeros y principales, ¿sí?, son las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas lo que van a hacer, van a iniciar lo que es la reparación, ¿sí?, de las lesiones vasculares, y participan en todo el proceso de la coagulación. Cuando un vaso se rompe, lo que van a hacer, se van a adherir, ¿sí?, con ayuda del colágeno, se van a adherir, después se van a activar, ¿sí?, y se van a liberar productos endógenos que van a hacer que las plaquetas que estén cerca, ¿sí?, se vayan agregando entre sí, y bueno, también inician y participan en lo que es la activación de la trombina. Los fármacos antiagregantes antiplaquetarios, ¿sí?, los podemos clasificar en tres grandes grupos. Por un lado tenemos los inhibidores de la ciclooxigenasa 1, vamos a hacer un poquito de memoria de cuando vimos AINES, ¿sí? Después tenemos los antiagregantes que van a interferir en lo que es la función del complejo de la glucoproteína 2B y 3A, ¿sí? Y los que modulan el mecanismo relacionado con el AMP cíclico y el GMP cíclico, ¿sí? Bueno, tenemos que el ácido acetilsalicílico o la aspirina, ¿sí?, es uno de los pocos fármacos que se puede prescribir por su nombre comercial, ¿sí?, que está registrado. Inhibe irreversiblemente, ¿sí?, la actividad de la ciclooxigenasa, ¿sí? Por lo tanto, inhibe el tromboxano A2, ¿sí? El tromboxano A2 cumple funciones en lo que es la agregación plaquetaria y cumple funciones también de vasoconstricción, o sea, se va a activar cuando un vaso está dañado, ¿sí?, y las plaquetas se van agregando entre sí, se va a sintetizar tromboxano A2, que lo que va a hacer una vasoconstricción del vaso que se rompió, ¿sí?, de la zona donde se rompió el vaso, y va a favorecer esta agregación plaquetaria. Entonces, nosotros al inhibir irreversiblemente lo que es la ciclooxigenasa, se va a impedir la acción del tromboxano A2, ¿sí? Las plaquetas tienen la característica de que son anucleadas, o sea, no tienen núcleo en su morfología, ¿sí?, lo que hace que esta inhibición sea permanente, o sea, es irreversible, ¿sí?, y dura lo que sería toda la vida de la plaqueta,
que es aproximadamente entre 7 a 10 días, ¿sí? Tenemos que las dosis diarias, o sea, con una dosis diaria de aproximadamente 100 miligramos de ácido acetilsalicílico ya es suficiente para, que se active esta antiagregación, ¿sí? Dosis mayores a los 325 miligramos diarios ya van a tener un efecto analgésico, ¿sí? En cuanto a la farmacocinética, se absorben rápidamente, ¿sí? Y aproximadamente 60 minutos posterior a que se administran, comienza el efecto antiplaquetario. La vida media es de 15 a 20 minutos, pero por esto que les decía recién, de que las plaquetas son anucleadas, el efecto va a durar a lo largo de la vida de toda la plaqueta. ¿Por qué se administra diariamente? Bueno, porque va a haber siempre una porción de plaquetas que se van a ir, no me sale la palabra, recambiando, ¿sí? Todos los días una porción de las plaquetas se va a renovar, ¿sí? Entonces, bueno, con la administración diaria nosotros ya vamos antiagregando las plaquetas durante su vida, ¿sí? Bueno, después tenemos el clopidogrel, ¿sí? Que es un antagonista selectivo y no competitivo de los receptores del ADP que están situados en la membrana plaquetaria. Este es un profármaco, por lo que tiene que metabolizarse a través del citocromo P450 en el hígado, ¿sí? Para activarse, por lo que demora el comienzo de su acción. Muchas veces lo que se hace es, se administra lo que se llama una dosis carga, ¿sí? Una dosis de carga, que es una dosis alta del antiagregante, para que comience el efecto y luego se baja la dosis que se administra diariamente, una dosis menor, ¿sí? Tiene una semivida de 8 horas, ¿sí? Y un 50% es eliminado por la orina, ¿sí? Por la excreción renal. La administración en conjunto, ¿sí? De los fármacos inhibidores de la bomba de protones disminuye ese efecto, como por ejemplo el omeprazol. No así otros antiácidos o los anti-H2, no sucede esto, solamente con los que inhiben la bomba de protones. Bueno, después tenemos el dipiridamol, ¿sí? Que inhibe lo que es la agregación plaquetaria, porque aumenta los niveles de AMP cíclico plaquetario, ¿sí? Tiene una acción vasodilatadora, se absorbe por vía oral de manera buena y se elimina rápido. Por lo general, lo podemos encontrar que lo consuman pacientes que tienen prótesis valvulares, ¿sí? Y se utiliza, ¿sí? Por sus efectos, combinado con anticoagulantes orales, como por ejemplo con la warfarina, ¿sí? También se puede combinar con ácido acetilsalicílico, ¿sí? En lo que es la prevención secundaria del accidente cerebrovascular. En cuanto al uso de estos fármacos y el riesgo de sangrado que hay en el paciente que puede concurrir a una consulta odontológica o con un procedimiento quirúrgico, se han realizado diferentes estudios por los cuales se ha concluido que no existe, ¿sí? Diferencia significativa en la incidencia de los sangrados, ¿sí? Entre los pacientes que están antiagregados y los que dejan de tomarlo previo a una extracción dentaria. Por lo tanto, nosotros como odontólogos nunca debemos
suspender ningún tipo de medicación, ¿sí? Evaluar siempre lo que es el riesgo-beneficio y poner en la balanza eso, y siempre también acudir a todas las maniobras que nosotros tenemos de acción local, en el caso de que, bueno, que el paciente sangre un poco más de lo normal, pero siempre hay maniobras que hacer que impidan la suspensión de la medicación, ¿sí? Porque todos estos fármacos que han visto hoy, que ya vieron con los demás compañeros, son fármacos que muchas veces se administran de manera preventiva, ¿sí? Como prevención para los accidentes cerebrovasculares, infarto agudo de miocardio, ¿sí? O sea, son pacientes que tienen muchas patologías, entonces, bueno, siempre realizar una evaluación y en todo caso, si tenemos dudas, podemos mandar interconsulta con el médico, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. No, profe, bastante bien. Si O sea, quieren bien, agregar bien, algo mis bastante no. compañeros. Solo decirles que que consideren siempre, creer algo de los mitos que yo les decía al principio de la clase, ¿verdad?